En la carta a los Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo hace una revelación personal sorprendente. Él abre su corazón para mostrar cómo, en otro tiempo, vivía con la certeza de que su religiosidad y su linaje le garantizaban una posición privilegiada delante de Dios. Pablo había sido circuncidado al 8º día, era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley y celoso perseguidor de la iglesia. Su vida estaba completamente basada en un sistema de logros religiosos y en una identidad construida por méritos humanos. A los ojos de muchos era irreprensible. Sin embargo, toda esa estructura aparentemente sólida era, en verdad, una armadura que escondía un corazón aún distante del verdadero conocimiento de Dios. Pablo no era un hombre indiferente o rebelde contra las tradiciones de su pueblo. Al contrario, era extremadamente comprometido con la religión de sus padres. Tenía una formación teológica rigurosa. Estudió bajo la tutela del maestro Gamaliel, y su celo era tan fervoroso que lo llevó a perseguir con violencia a quienes consideraba herejes. Desde joven había aprendido a valorar su historia, su cultura y su reputación entre los líderes religiosos. Para él, Dios estaba presente en cada regla cumplida, en cada rito observado, en cada detalle doctrinal defendido. Pero lo que no comprendía aún era que todo ese esfuerzo por alcanzar a Dios por medio de sus obras no era suficiente para conectarlo con el verdadero poder del cielo. Este retrato del pasado de Pablo es esencial para entender el impacto de su transformación. Su historia no es la de un criminal rehabilitado o de un ateo convertido, sino de un religioso sincero que, a pesar de su sinceridad, estaba ciego para la verdadera justicia de Dios. Es ahí donde su testimonio se vuelve profundamente revelador. Se puede estar inmerso en una vida aparentemente santa, hablar de Dios, defender la fe, y aún así no conocer el poder que emana de una relación real con Cristo. Pablo era un experto en la ley, pero aún no había probado la gracia. Era maestro de las Escrituras, pero no conocía al autor. Es por eso que su testimonio se vuelve tan actual. Hoy muchos viven atrapados en estructuras similares. Prácticas religiosas, títulos, rutinas de iglesia, responsabilidades ministeriales. Todo eso puede construir una fachada respetable, pero vacía si Cristo no es el centro. La experiencia de Pablo denuncia el peligro de una espiritualidad sin vida, de una fe sin transformación y de una religión sin Cristo. Su historia comienza como un espejo para todos aquellos que, incluso dentro del ambiente cristiano, aún no han colocado verdaderamente a Dios en primer lugar. Lo que Pablo enseñó a los filipenses fue que, por más admirable que haya sido su pasado, todo eso no fue capaz de conectarlo con el poder de Dios. Aquella vida de méritos humanos era en realidad una trampa que lo alejaba de la verdadera fuente de vida. Solo cuando se quebró esa armadura religiosa, Pablo pudo comenzar a experimentar una transformación auténtica. Su ejemplo nos desafía a evaluar si estamos viviendo una fe basada en lo que hacemos para Dios, o si hemos rendido todo para que Cristo sea realmente nuestro todo. En medio de esta reflexión tan intensa sobre la vida de Pablo, uno no puede evitar detenerse y pensar: ¿cuántas veces confundimos movimiento con dirección y religión con transformación real? Si estas palabras están despertando en ti una nueva manera de ver la fe, este canal puede ser una brújula en ese camino. Suscríbete ahora mismo y no te pierdas ningún contenido que, como este, busca ir más allá de la superficie y tocar lo eterno. El momento en que Pablo encontró a Cristo fue tan radical que redefinió todo su pasado. Aquello que antes consideraba motivo de orgullo se convirtió en motivo de renuncia.
En Filipenses capítulo 3, el apóstol no duda en afirmar que todas aquellas credenciales que lo hacían intachable a los ojos de los hombres, él las consideró como pérdida por amor de Cristo. Esa expresión no fue una metáfora poética, sino una declaración existencial de alguien que tuvo una colisión frontal con la verdad. El conocimiento de Cristo fue tan impactante que todo lo anterior, por más valioso que pareciera, perdió su significado. Pablo no se convirtió a una nueva religión. Él fue confrontado por una persona, Jesús. Aquel encuentro en el camino a Damasco no solo derribó físicamente a Pablo, sino que desmoronó su visión del mundo, su sistema de valores y su identidad más profunda. Dejó de ser Saulo el fariseo y comenzó el proceso de convertirse en Pablo el apóstol. A partir de ese instante, sus antiguos logros se volvieron insignificantes frente a la excelencia de conocer a Cristo. Fue un quiebre interior irreversible. Su nueva vida no sería más un intento de agradar a Dios por medio de esfuerzos humanos, sino una entrega absoluta a la gracia revelada en el Hijo de Dios. Es impresionante cómo Pablo no intenta maquillar su pasado ni usarlo como currículo ministerial. En vez de eso, lo descarta. Usa incluso un término fuerte al decir que lo considera como basura, palabra que en el griego original indica algo repulsivo y desechable. Esa comparación no significa desprecio por su historia personal, sino una valoración precisa de lo que encontró en Cristo, algo infinitamente superior. Lo que el apóstol enseña es que nadie puede experimentar el poder de Dios mientras siga apegado a sus propias conquistas, sean religiosas, intelectuales o morales. Hay un punto de inflexión en todo auténtico seguidor de Cristo, el momento en que deja de confiar en su propia fuerza y se lanza completamente en los brazos de la gracia. Para muchos hoy, ese momento de rendición no ha llegado, porque aún hay demasiadas cosas que no están dispuestas a soltar. La imagen, la reputación, las conquistas profesionales o incluso su historia en la iglesia. Pero el testimonio de Pablo clama que el verdadero poder solo se manifiesta cuando hay una renuncia genuina. Él no habla de una pérdida simbólica, sino real. Pablo perdió amigos, prestigio, posición, comodidad, y sin embargo ganó algo que superaba todo eso, a Cristo. Y esa ganancia se volvió suficiente para redefinir su existencia entera. Cuando Pablo escribe a los filipenses, no lo hace desde una torre de éxito ministerial, sino desde una prisión. Aún así, habla de alegría, de propósito y de poder. ¿Qué tipo de fuerza interior puede sostener a alguien en medio del sufrimiento y la renuncia? Solo quien ha colocado a Dios en primer lugar puede experimentar ese tipo de plenitud. Pablo lo descubrió cuando decidió considerar todo lo demás como pérdida y centrarse únicamente en la excelencia de conocer a Cristo. Una de las declaraciones más potentes del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 es que consideraba todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento no era teórico, sino íntimo, personal y transformador. A partir de ese momento, todo lo que no contribuía a ese conocimiento se volvió secundario. La prioridad máxima de Pablo no era su ministerio, ni su reputación apostólica, ni siquiera sus revelaciones espirituales. Era Cristo. No se trataba de una figura abstracta o de una doctrina, sino de una relación viva que se volvió el centro gravitacional de toda su existencia. Al colocar a Cristo en primer lugar, Pablo reorganizó toda su vida. Su tiempo, sus afectos, sus objetivos, su lenguaje y sus decisiones pasaron a estar alineados con una única ambición: conocer más a Jesús y vivir conforme a su voluntad. Esa centralidad de Cristo no lo hizo fanático, lo hizo libre, libre del ego, de las expectativas humanas, del miedo al fracaso y de la necesidad de aprobación. Cuando alguien vive con Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto.
Las bendiciones no se convierten en ídolos, las pérdidas no destruyen la esperanza, y los desafíos no ahogan la fe. Este tipo de vida no es resultado de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda. Pablo no colocó a Cristo en el centro porque todo en su vida estaba bien. Al contrario, cuando escribe estas palabras está encarcelado, enfrentando la posibilidad real de ser ejecutado. Aún así, habla de Cristo como su mayor tesoro. El mensaje que transmite es claro. No hay circunstancia externa que pueda robar la paz de quien ha puesto a Dios en primer lugar. La prioridad en el corazón define la estabilidad en la tormenta. Muchos hoy viven con la agenda sobrecargada, corriendo de un lado a otro, intentando equilibrar responsabilidades, relaciones y sueños. Pero cuando Cristo no está en el centro, el alma se agota. Pablo entendió que no basta con hablar de Jesús, es necesario vivir a partir de Él. Su enseñanza confronta una fe superficial y nos llama a una entrega real. Él no vivía para tener éxito en el ministerio, sino para agradar a su Señor. Su mirada estaba fija en el cielo, y eso le daba dirección en la tierra. Poner a Dios en primer lugar no es un acto aislado, es una decisión diaria. Es vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos, decimos y somos debe reflejar a Cristo. Pablo descubrió que en esa entrega total se encuentra el poder real de Dios. No en rituales vacíos, ni en discursos bonitos, sino en una vida rendida. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando Cristo no es solo parte de la vida, sino el centro absoluto de ella. Para el apóstol Pablo, conocer a Cristo no era adquirir datos teológicos ni memorizar principios morales. Él usó el verbo conocer en Filipenses 3:10 con el sentido hebreo de intimidad, de relación vivida y profunda. Su deseo no era apenas saber sobre Cristo, sino ser uno con Él. Pablo había sido un experto en las Escrituras, pero lo que transformó su vida fue encontrarse cara a cara con el Mesías resucitado. Desde ese instante, todo en su interior se reconfiguró. Ya no vivía para el conocimiento que infla, sino para la experiencia que transforma. Lo que Pablo revela en este punto es que hay una gran diferencia entre religión y relación. Él había tenido toda una vida religiosa, pero no había conocido verdaderamente a Cristo. Ese conocimiento del que habla no se logra por medio de fórmulas ni de hábitos externos, sino por una búsqueda constante, un andar diario en su presencia, una sed insaciable de comunión. Es por eso que escribe a los filipenses con tanta pasión, mostrando que su mayor anhelo no era prosperar en esta vida, sino sumergirse cada vez más en la vida del Hijo de Dios. Este tipo de conocimiento produce un cambio radical de perspectiva. Para Pablo, no se trataba de entender a Cristo como un personaje histórico o una figura doctrinal, sino de vivir en Él, ser moldeado por Él y reflejarlo. Esa experiencia genera un impacto que va más allá de las emociones, afecta las decisiones, cambia las reacciones, purifica las intenciones. Es una transformación progresiva, donde el Espíritu Santo va revelando más y más de Cristo, y a medida que se le conoce, se desea conocerle aún más. Es un ciclo de amor y rendición que no termina. Muchos creyentes contemporáneos corren el riesgo de caer en el mismo error que cometió Pablo antes de su conversión: confundir conocimiento bíblico con comunión real. Se puede tener años de iglesia, de estudios, de ministerio, y aún no haber probado la dulzura de una relación viva con Cristo. Pero cuando Él se vuelve la prioridad, la vida cristiana deja de ser un peso y se convierte en un privilegio. Pablo clamaba por conocer a Cristo, porque entendía que todo poder espiritual emana de esa conexión profunda con su Señor. Fue en esa intimidad donde Pablo comenzó a experimentar el poder que viene del cielo. Y eso lo expresa claramente en Filipenses 3:10.
al decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese conocimiento total no era un objetivo académico, sino un clamor del alma. Él sabía que solo quien conoce verdaderamente a Cristo puede ser transformado por él y reflejar su gloria en medio de este mundo. Cuando Pablo menciona el poder de su resurrección en Filipenses 3:10, no está hablando simplemente del evento histórico del tercer día, sino de una fuerza activa, operante y disponible para todo aquel que ha sido unido a Cristo. Ese poder no es un concepto simbólico, sino una realidad espiritual que invade la vida del creyente, dándole la capacidad de superar la muerte interior, de vencer el pecado, de mantenerse firme en medio de las pruebas y de vivir en una esperanza que no se apaga. Para Pablo, ese poder era la evidencia de que Cristo vivía dentro de él. Este poder no está reservado para momentos espectaculares o milagros visibles. Pablo lo vivía diariamente en sus prisiones, en las persecuciones, en las traiciones, en el abandono y en el dolor. No era una emoción, sino una convicción que lo sostenía desde el centro de su ser. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, lo levantaba a él cada mañana para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Esa fue su fuente de resiliencia, su secreto de perseverancia, su combustible de fe. Pero ese poder no actúa en un corazón dividido. Solo es experimentado plenamente por quienes han rendido todo a Cristo. Es al colocar a Dios en primer lugar que se abre el camino para que esa fuerza divina se manifieste en la debilidad humana. Pablo no lo vivió porque era apóstol, sino porque había muerto a sí mismo, había soltado el control, renunciado a la autoconfianza y depositado todo en las manos del Señor. No se trataba de méritos, sino de rendición, y es esa rendición total la que abre espacio para el poder sobrenatural. Hoy muchos claman por poder sin rendición. Desean la intervención de Dios, pero sin entregar el trono del corazón. Quieren resultados espirituales, pero sin abrir mano de sus propias prioridades. Pablo enseña sin rodeos que la resurrección solo puede ser vivida por quien ha muerto primero, muerto a la autosuficiencia, al orgullo, al ego. Ese morir abre camino para el fluir de una vida nueva. Y esa vida, fortalecida por el poder del resucitado, no se detiene ante los desafíos, porque ya no depende de fuerzas humanas. El mensaje de Pablo es claro y urgente. El poder de Dios no es un adorno teológico, ni una promesa abstracta. Es una realidad accesible a todos los que han hecho de Cristo su todo. Como él escribió en Efesios 1:19-20, ese poder es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Pablo lo conocía en carne propia, y su vida testificaba que el mismo poder que vació la tumba también puede llenar de vida el corazón más cansado. En un mundo que valora el confort por encima de todo, la afirmación de Pablo de querer participar de los padecimientos de Cristo suena casi escandalosa. Pero en Filipenses 3:10, él deja claro que conocer a Cristo también implica compartir sus sufrimientos, no como un castigo ni como una autoflagelación, sino como una comunión sagrada. Para Pablo, sufrir con Cristo era parte del proceso de transformación. Era ser moldeado a su imagen, experimentar su corazón y aprender obediencia, así como el propio Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Pablo no glorificaba el sufrimiento en sí mismo, pero entendía que en él había una oportunidad única de profundizar en la relación con su Señor. El dolor le enseñaba dependencia, lo mantenía humilde y lo conectaba con los que también sufrían.
En vez de preguntarse por qué Dios permitía el sufrimiento, Pablo lo veía como un camino de identificación. Al sufrir, recordaba que su Salvador también fue rechazado, traicionado, azotado y crucificado. En ese sufrimiento compartido, encontraba una unión más profunda con aquel que dio su vida por él. Esa perspectiva transformó la manera en que Pablo enfrentaba la vida. Las prisiones no lo amargaban, las amenazas no lo paralizaban, las decepciones no lo alejaban de su fe. Su comunión con Cristo era más real en medio del dolor. Y fue precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad que él experimentó el mayor consuelo. Pablo había aprendido que Dios no prometió evitar el sufrimiento, pero sí prometió estar presente en medio de él. Esa presencia valía más que cualquier alivio temporal. Poner a Dios en primer lugar no significa evitar las luchas, sino enfrentar cada una de ellas con una perspectiva eterna. Pablo no buscaba sufrimiento, pero tampoco huía de él cuando se trataba de seguir a Cristo. Su madurez le permitía ver que cada lágrima podía ser redentora, que cada herida podía ser un canal de gracia y que cada pérdida podía ser una ganancia espiritual. En el quebranto encontraba un nuevo nivel de intimidad con Dios, y eso era algo que nada ni nadie podía arrebatarle. El apóstol expresó esta verdad también en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo no veía los sufrimientos como el fin, sino como el preludio de una gloria mucho mayor, y es por eso que no temía abrazar el dolor, porque sabía que era parte del camino de quienes han decidido poner a Dios por encima de todo. Después de hablar sobre el poder de la resurrección y la comunión en los sufrimientos, Pablo revela en Filipenses 3:13-14 un principio vital para una vida centrada en Dios: dejar lo que queda atrás y avanzar hacia lo que está por delante. Esta no es solo una estrategia emocional, sino una postura espiritual. Pablo entendía que no podía correr la carrera mirando constantemente hacia atrás. Su pasado, ya sea de glorias humanas o de errores cometidos, no podía dictar su futuro. Había una meta delante de él: alcanzar aquello para lo cual Cristo lo había alcanzado. El apóstol estaba determinado a no vivir atrapado en la nostalgia ni en la culpa. Sabía que el pasado, aunque puede servir como testimonio, no puede gobernar la mente de quien ha sido regenerado. Por eso usó expresiones activas como prosigo a la meta, mostrando una vida de movimiento, de propósito. Esta mentalidad no surge del esfuerzo humano, sino de una conciencia clara de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho. El pasado fue redimido, pero no es el destino. Pablo invita a vivir con los ojos puestos en lo eterno, sin permitir que los traumas, fracasos o logros nos detengan en el camino. Esta perspectiva es liberadora. Muchos hoy viven estancados por heridas no sanadas, decisiones equivocadas o incluso por apegos a tiempos mejores. Pero quien pone a Dios en primer lugar aprende a soltar el peso del ayer para abrazar el propósito del ahora. No se trata de ignorar la historia, sino de rendirla a los pies de Cristo. Pablo tenía razones tanto para sentirse orgulloso de su pasado como para avergonzarse de él. Aún así, decidió enfocarse en lo que realmente importaba: correr con perseverancia la carrera espiritual hacia la gloria. Al dejar claro que aún no había alcanzado la perfección, Pablo también nos enseña que la vida cristiana es un proceso. Nadie está completo todavía. Todos estamos en construcción. Sin embargo, eso no justifica la pasividad. El llamado es a avanzar, a crecer, a madurar. Y ese avance solo es posible cuando la mirada está fija en Cristo.
Como escribió el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:1-2. En esa carrera, lo que sostiene al creyente no es la fuerza de voluntad, sino la visión de la meta. Pablo corría porque había sido alcanzado. Vivía con urgencia, no por miedo, sino por gratitud. Su mente estaba renovada, su alma enfocada, y su espíritu alineado con el llamado celestial. Esa es la mentalidad de quien ha puesto a Dios en primer lugar, una determinación inquebrantable de avanzar, sabiendo que la recompensa final no está en esta tierra, sino en la plenitud de Cristo. En Filipenses 3:15-16, Pablo introduce un nuevo nivel en su enseñanza, la madurez espiritual. Él llama a todos los que son perfectos, en el sentido de maduros o completos en comprensión, a tener esta misma actitud. Lo que Pablo deja claro es que seguir a Cristo no se trata solo de una decisión inicial, sino de una jornada de crecimiento continuo, donde se abandona lo superficial y se abraza lo eterno. La madurez no se mide por el tiempo de conversión, sino por la capacidad de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando el entorno cambia. Una de las evidencias más claras de esa madurez es la constancia. Pablo exhorta a que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Esa unidad de pensamiento no es uniformidad religiosa, sino una fidelidad profunda al Evangelio. El apóstol sabía que, en medio de la pluralidad de ideas y la tentación de mezclar el mensaje de Cristo con filosofías humanas, era necesario permanecer en lo que ya había sido revelado. La firmeza en la fe no nace del fanatismo, sino de la claridad interior que solo el Espíritu Santo puede dar a quien se ha rendido por completo a Cristo. Otra característica del creyente maduro es la humildad, para reconocer que todavía hay áreas que necesitan ser tratadas por Dios. Pablo no se presentaba como alguien que ya había llegado, sino como un peregrino en camino. Su enseñanza rompe con la arrogancia espiritual y la autosuficiencia. En vez de crear una jerarquía de cristianos avanzados, él invita a todos a crecer juntos, a seguir lo que ya han entendido y a esperar que Dios mismo les revele más. Ese equilibrio entre convicción y apertura es marca de un corazón maduro. En un tiempo donde muchos son llevados por vientos de doctrina y donde las emociones muchas veces reemplazan la verdad, la firmeza enseñada por Pablo se vuelve urgente. No se trata de cerrarse al diálogo, sino de estar anclado en lo esencial. Cristo en el centro, la cruz como fundamento y la resurrección como esperanza. Esa firmeza permite resistir los ataques del enemigo, las dudas internas y las presiones externas. Y es precisamente ese tipo de solidez lo que capacita al creyente a influenciar a otros con autoridad espiritual. Como dijo el propio apóstol en 1 Corintios 16:13, «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos». La madurez no es perfección, pero es estabilidad. No es tener todas las respuestas, pero es saber a quién se sigue. Pablo nos enseña que quien ha puesto a Dios por encima de todo, desarrolla una vida de convicciones profundas, de comunión sincera y de perseverancia inquebrantable, reflejando así la imagen del Maestro en cada paso. Al llegar al final de su reflexión en Filipenses 3, Pablo no deja espacio para dudas. Su vida era un testimonio vivo del poder de Dios obrando en alguien que lo había puesto en primer lugar. Él no hablaba desde la teoría ni desde un púlpito cómodo, sino desde una celda, con cadenas en los pies, pero libertad en el alma. Su gozo no dependía de las circunstancias. Su seguridad no estaba en lo visible. Su fuerza no era humana. Todo lo que él era, todo lo que había hecho, todo lo que esperaba, giraba en torno a Cristo.
Su vida se había convertido en un altar de obediencia. El apóstol no buscaba reconocimiento ni recompensas terrenales. Su recompensa era Cristo mismo. En Filipenses 3:20, él recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa conciencia eterna lo hacía vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en lo alto. Pablo no estaba atrapado en este mundo porque su esperanza no se limitaba a esta vida. Esa es la verdadera medida del poder de Dios. Cuando alguien, incluso en medio del sufrimiento, puede vivir con alegría, propósito y paz. Su testimonio sigue hablando hoy. Nos muestra que el poder de Dios no se revela necesariamente en milagros públicos, sino en transformaciones profundas. Una mente renovada, un corazón rendido, una voluntad sometida, un espíritu firme. Todo eso es fruto de una vida centrada en Cristo. El mayor milagro no fue que Pablo sobreviviera a naufragios, cárceles y azotes. El verdadero milagro fue que él permaneciera fiel, apasionado y lleno de esperanza, hasta el último aliento. Eso solo es posible cuando Dios está en el centro. En tiempos de superficialidad espiritual, su historia nos llama de vuelta a lo esencial. No basta con decir que creemos, es necesario vivir como quien ha sido alcanzado, transformado y enviado. Pablo no quería solo salvarse, quería reflejar a Cristo. No buscaba una vida cómoda, sino una vida con propósito. Su jornada nos invita a revisar nuestras prioridades, a dejar lo que estorba y a correr con determinación hacia la meta eterna. Como declaró en 2 Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ese es el testimonio de alguien que conoció el verdadero poder de Dios. Y ese poder está disponible hoy para todo aquel que, como Pablo, decida poner a Cristo por encima de todo lo demás. Tienes más de 55 años y sientes que aún hay tanto por descubrir en tu caminar con Dios. Comparte este video con alguien que necesite reencontrar el rumbo espiritual. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos, ¿qué parte del mensaje de Pablo habló más fuerte a tu corazón hoy? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque nunca es tarde para comenzar a vivir con Cristo en el centro.